Buenas, el día de hoy vamos a explicarle un caso de estudio de unidad en una clínica de urgencia. Mi grupo está conformado por Jorge Salazar y mi persona, Cristian de la Cruz. Tenemos como resumen una unidad de urgencia que presenta muchos inconvenientes y deficiencias a la atención del usuario, ya sea por la atención de largas filas que tienen los pacientes en horas indeterminadas, ya sean en turnos de día o de noche, al ser atendido solamente por un solo médico sin importar en qué condición se encuentre el paciente. Y si pertenecen a algún grupo de personas que al tener prioridad en su atención. Acuérdense que nosotros tenemos varios tipos de prioridades, como los adultos mayores o los niños de poca edad, como recién nacidos y esa cosa. Ya que en resumen nos comenta acerca de lo que padece la clínica, nosotros planteamos un problema y nos preguntamos en sí, ¿quiénes han tenido que acudir a un servicio de urgencia en nuestro país en los últimos años? Independientemente de su aseguramiento de la gravedad del problema, nosotros nos planteamos unas simples preguntas, como sería: ¿los hospitales son suficientes para atender? ¿O hay pocos médicos? ¿Las aseguradoras no tienen capacidad de atender a los pacientes? ¿Hay muchos enfermos en el sistema? ¿Por qué se mueren los pacientes en salas de espera de urgencia en nuestro país? ¿O qué debemos hacer o qué no debemos hacer en el sistema de urgencia de Colombia? Sabemos que el sistema de urgencia de Colombia es uno de los, se puede decir que uno de los peores que se encuentra hoy en día. Pues en mi pensamiento, hay en diferentes países muestran una atención al cliente en los hospitales a su debido tiempo, ya sea al corto plazo se puede decir en urgencia. Al atender la primera pregunta que nos dicen es: ¿los hospitales son suficientes para atender? Depende, porque depende de cuán cantidad de personal tiene esa clínica para atender a sus usuarios, y que tengan esa capacidad de personas para atender, ya sea en sala de urgencia o en sala de espera. También propusimos un diagrama de Chicago donde mostramos un proceso donde saben que el diagrama de Chicago se puede también decir que es el popular espina de pescado, donde los métodos, nosotros planteamos un lento proceso de triaje y un límite de tiempo de espera. ¿Qué queremos decir eso? Que al momento de que el paciente ingrese a la clínica y se encuentre en una unidad de triaje, la unidad de triaje se requiere en sí al momento de que ingresa el paciente, donde es ahí donde nosotros vamos a identificar qué grado de enfermedad o de urgencia llega tanto el paciente o cuando la persona tenga, se puede decir, alguna cita. También tenemos el método de la mala gestión de entrega de turnos. Eso quiere equivaler a que nos encontramos con una cantidad de filas al ingresar al recinto de la clínica. En maquinaria también podemos encontrar que es límites de entrada al sistema de la clínica, porque son limitadas. Nos muestran un proceso muy limitado al proceso de ingreso de la clínica, donde muestran averías, o sea, falta de escasos recursos como los computadores. También los tenemos como maquinaria. También las capacitaciones acerca del personal a la atención del cliente, o sea, así sea el paciente. En mano de obra tenemos poco personal a la atención del paciente. Eso quiere decir que hay poca cantidad de recepcionistas al momento de atender al paciente, ya sea también entrando por unidad de urgencia y unidad de citas normales. Una mala organización en la entrega de turnos, ya que se encuentra en un proceso de gestión acerca de solamente entrega de turnos por mediante de voz a voz, se puede decir. No tienen una ¿cómo te puedo decir?
una opción dada para entregarle el turno, así sea el paciente que esté ingresando a la sala de espera, ya sea por cita normal. En medio ambiente tenemos las congestiones de fila, que ya le he venido explicando, que la clínica tiene unas largas filas al momento de las citas generales o prioritarias, y el uso indebido del espacio de turnos y consultas, ya que se encuentra un poco aglomerado por la cantidad de gente que ingresa a la clínica, donde en sí nosotros mostramos como efecto de cada causa esa que nosotros acabamos de mostrar, un colapso de entrega de turnos y aglomeración de pacientes en la sala de esperas. También tenemos como marco teórico, nosotros planteamos ciertos índices, o se puede decir ciertos subtemas, donde nosotros vamos a requerir para afianzarnos acerca de lo que queremos plantearle a la unidad de urgencia de la clínica que le vamos a proponer esta propuesta. Tenemos el flujo de procesos, el flujograma, el triaje en una unidad de urgencia y clasificación y distribución del triaje, donde el flujo de procesos nos muestra tanto el proceso de ingreso del paciente hasta la salida del paciente, ya sea ingresando de manera de urgencia o de manera de cita normal. Donde encontramos al momento de ingresar el paciente, tenemos un triaje donde nos identifica qué proceso está haciendo el médico que se encuentra en la unidad de triaje, o ya sea médico o enfermera. Nos da algún cierto valor de cómo se encuentra esa persona que está ingresando al sistema, o también se puede decir a la unidad de urgencia. También se diferencian de clasificaciones, como tenemos el triaje 1 y 2, 3 y 4 y 5, donde el 1 y 2 se puede decir que el paciente ingresa con una atención que requiere al personal médico inmediato, donde su riesgo es bastante arriesgado, se puede decir, ya sea por cualquier condición que se encuentre el paciente, ya sea por causa de algún accidente o por causa de enfermedades normales. También tenemos como el 3, 4 y 5, donde se puede manejar un proceso de pausas, donde el médico puede encontrar diferentes métodos para así poder hacerle saber tanto al paciente como a sus familiares que su salud se encuentra de una forma donde no requiere una mayor atención y puede esperar un momento si se necesita al médico si llega un paciente en un triaje 1 o un triaje 2. Nosotros llamamos como triaje, que es un proceso que nos permite una gestión de riesgo clínico para poder manejar adecuadamente con seguridad los flujos de pacientes cuando las demandas y las necesidades clínicas superen a los recursos. Eso nos da a entender más que todo que es un proceso que necesita mayor atención, ya sea por el momento que ingresa el paciente o el momento que lo requiera, se puede decir. Y también nosotros planteamos aquí que como objetivo general acerca de mostrarle este proyecto a la unidad de urgencia, como prestar un excelente servicio de atención de usuario en la unidad de urgencia del hospital, consiguiendo el bienestar y la recuperación de satisfacción total de los pacientes, cubriendo sus necesidades lo más pronto posible. Eso lo encontramos más que todo en la unidad de urgencia, que se encuentra con un déficit de espacio al momento de que ingresa el paciente, y obtenemos averías en el sistema para así atender a ese paciente que está ingresando a nuestra unidad de urgencia, o sea, a nuestra unidad de urgencia, donde requiere mayor atención ese sinnúmero de pacientes que se encuentran tanto en unidad de espera y en unidad de urgencia. También encontramos como objetivos específicos, nos planteamos nosotros como mejorar la situación de aglomeración de pacientes en la sala de espera, en la sala de urgencia del hospital, y tiempo de atención de base de la gravedad de sus procesos, ya que se encuentran con una mayor desatención, o sea,
desatención o no prestan una mayor atención a esos procesos, donde nosotros queremos mostrarles que ahí están teniendo una máxima dificultad en el proceso de obtención de información que requiera el paciente. También brindar capacitaciones al personal médico y administrativo, suministrándole un modelo conceptual para un buen uso y manejo de los recursos que se tienen en el cuidado de durabilidad de dichos recursos y que permitan una atención segura, confiable del paciente. También tenemos que implementar un comité que sea encargado de hacer evaluaciones periódicas, haciendo un uso de un modelo de simulación del software Arena que permita verificar y validar un proceso de triaje. Como metodología, nosotros nos planteamos que se someterá al área de urgencias del hospital un estudio durante un periodo de 3 meses. Nosotros tomamos 3 meses porque en 3 meses podemos determinar qué le está pasando al sistema al momento de ingreso del paciente o al ingreso, se puede decir, de una persona externa a la unidad de urgencia, teniendo en cuenta los objetivos específicos que ya se los acabamos de mostrar para diversos aspectos importantes que definan si hay una notable mejora en atención al usuario. También tenemos como metodología la etapa de métodos evaluativos, donde ahí someteremos el tiempo de atención entre usuario al otro, donde ahí plantearemos cuánto tiempo determinado está teniendo la unidad de urgencia al atender a este paciente, donde también tenemos el tiempo de entrega de turnos correspondientes. Nosotros hicimos que 10 pacientes en fila, número de pacientes con asignación de turnos en una hora. Todo esto lo hacemos para una mejoría, o sea, para que la unidad de urgencia tenga una mejoría para este proceso. También tenemos la circulación de pacientes en el área de urgencia, para si es lenta, moderada o rápida. Según nosotros, los que tenemos entendido, a nosotros es un movimiento muy lento, porque se han notado muchas averías al proceso de que ingresa el paciente. El control de pacientes con prioridad de turnos especiales o a los turnos ordinarios, ya que nosotros podemos plantear que turnos a mayores de edad, como son los abuelitos o recién nacidos, que aquí también se tomarán resultados de calificación al turno a finalizar, ya sean en jornadas diurnas o nocturnas. Tendremos capacitaciones para que se realicen unas capacitaciones al personal médico o administrativo para que tengan una mejoría a la atención del cliente o a la mejoría de la llegada del paciente y a recibir la hora o la media hora que se le puede decir al paciente, que se puede estipular que se realice un control específico que tenga cada paciente, donde se realizarán después de capacitación de evaluación de conocimiento que confirmen que el personal está altamente calificado y aprobado para el manejo correcto de cada recurso. También tenemos en la metodología una etapa de recolección de datos, donde hicimos 4, donde los informes evaluativos con relación a implementación del dispensador electrónico de turnos digitales. Eso se puede decir que sería una de las mejoras que nosotros implementaríamos, que es el dispensador electrónico de turnos digitales, ya que quitaría un poco menos de tiempo o poco menos de trabajo de la recepcionista, que es la que estaba, me imagino, entregando los turnos al proceso de que atiende un paciente, y así se podía embolatar, como dice la palabra, se podía un poco distraer al momento de que ella entregara el turno y estuviera atendiendo en recepción a esa persona que está ingresando. Informes evaluativos de los recursos de entidades luego de ser capacitados por dicho personal médico o administrativo, donde podemos evidenciar qué tanto se encuentra esa persona, ya sea un médico o administrativo. Aquí no estamos empleando si eres médico se la sabes toda. No, aquí nosotros estamos empleando un proceso de mejora en general a la clínica,
donde nosotros podemos decir que se puede decir que el riesgo lo están tomando tanto los pacientes por la espera de los turnos, y también se puede decir también por la espera de la sala de urgencia, porque se encuentran un poco atendiendo, si no es un paciente, sino atendiendo el otro, y ahí se encuentran un poco de averías, o se pone un roto en el sistema. Encuentras a los empleados de las áreas de urgencia en los últimos meses del periodo, donde ellos nos mostrarán las inconformidades que tienen, donde también nos dirán qué tanto necesita la clínica, y para así hacerle un proceso de mejora exacto, no que sea de pasón, por sea solamente de un solo mes. No, nosotros queremos es aplicar algo específico donde requiera una mayor atención en la clínica. También tenemos la encuesta de los usuarios atendidos en los últimos meses del periodo, ya sea por llamadas o a los mismos familiares le podemos hacer ese tipo de encuesta, donde nos digan en qué están inconformes o que están conformes en la atención del cliente en nuestra clínica. También tenemos como etapa de informe final la calidad del servicio al usuario, donde nos dirán exactamente en qué está conformado lo que nosotros queremos plantearle y mostrarle a los supervisores, sí se puede decir supervisores, o a los altos ejecutivos de la clínica, que podemos mostrarle, ya sea analizando un proceso mediante el software Arena, donde nos permitirán unos dichos informes donde nos muestran en dónde están las averías del sistema y poder plantear una mejora continua, ¿sí? También tenemos como modelo conceptual, aquí podemos plantear el proceso como tal, nos muestra a nosotros el sistema de la clínica, donde se encuentra con un pretriaje, donde nos muestran dos caminos, donde está la admisión y la valoración inmediata, donde en las admisiones se encuentra una recepcionista que en sí informa a la enfermera que se encuentra en triaje que el paciente llegó y se encuentra ahí para acceder a ese proceso de triaje o de valoración inmediata, ya como anteriormente habíamos hablado de que se encuentran por escala del proceso de triaje, ya que encuentran un pretriaje, una enfermera encargada de mostrarle cómo se encuentra el paciente y darle acceso, se puede decir, a la pirámide de triaje, donde nos mostrarán cómo se encuentra ese paciente. También tenemos que después de la misión, se puede decir que cogemos la ruta de abajo, el triaje, donde también habrá otra enfermera. Yo creo que ahí ya había un corte del sistema, porque estarían haciéndose tanto como un pretriaje y un triaje en el sistema, y eso requeriría más que todo de mucho personal, ya sean dos enfermeras enseguida, donde podemos enseguida, después de admisiones, ya estando con un documento especificado de qué es lo que tiene el paciente, podemos transmitírselo al médico que se encuentra en exámenes médicos para ver qué determinación toma al proceso de que ingrese ese paciente. Una toma de muestra, una espera de resultado, un diagnóstico, ya sea el diagnóstico final, que se puede decir que el paciente se encuentra de una mejoría para solamente aplicar medicamentos, o una hospitalización, ya que requiera un enfoque más para ver cómo se encuentra esa persona. Y aplicación de medicamentos, después queda una cajera se puede decir, para una cuota monetaria moderada que requiera la clínica. No sé, como propuesta de mejora, nosotros como tal propusimos una construcción de horarios tanto de médicos como de enfermeras, para así poder atender a la mayoría de los pacientes que lleguen a la sala de urgencia de la clínica, donde proponer que cada médico tenga un turno de entrada y un turno de salida, todos por igual, ya que nos mostramos en el transcurso de la observación que nosotros tenemos de Excel,
que los turnos se encuentran un poco para diferentes personas o para diferentes médicos o enfermeros dispersos, ya que no estaría trabajando como tal 15 días y requiera solamente de un día y medio para descanso, donde puede hacerlo un poco menos y poder proponerle a la clínica una mejoría, un proceso estable, se puede decir, al proponer este horario. Aquí solamente por una semana podemos observar se puede observar un equilibrio tanto de las horas de entrada como las horas de salida de cada enfermero y médico, donde podemos plantear diferentes puntos de vista, ¿no? Porque se requiere más un médico. Bueno, yo diría que por cada médico se necesitan 2 enfermeras, porque al momento de que ingrese algún paciente con déficit de salud, se necesita más material clínico para poder atender a ese médico y no tener esa extensión de procesos largos o extensos al proceso de que ingrese ese paciente y poder se puede decir como que correr un poquito más, estando 3 médicos con uno solo al consultorio o se puede decir a la obtención de esos recursos que está necesitando ese paciente para tener una mejoría, ya sea por su enfermedad o por su accidente que le haya pasado. También como proceso de mejora debemos tener una mayor atención del paciente al momento de ingresar a la clínica, porque depende de la gravedad del paciente, ya que han pasado por triaje y se obtenga una mayor información, de lo cual su enfermedad de urgencia está tomando un procedimiento de obtención de datos del paciente de forma desordenada, ya que ellos también se necesitan agilizar la gravedad de cada paciente y no tener incremento de pacientes en la sala de espera. Estamos viendo como una falta se puede decir que de respeto, porque nos está mostrando una cantidad de horas que se demora el paciente al momento de ingresar y al momento de salir, que nosotros tenemos que tener unos ciertos horarios para la obtención de datos, ya no sean al ingreso o al retiro de la persona, o que sea, mejor dicho, en el transcurso de la cita, sacarle lo más posible cómo se siente o cómo está, para no tener ese incremento de pacientes en la sala de espera. También tener un médico adicional para la valoración final del paciente, no una enfermera como se está observando en los procesos que estamos viendo del caso de estudio, con una expresación que obtenga la mayor información para darle al paciente que se encuentre ya en un último proceso, porque están esperando que una enfermera de esa última valoración, y yo siento que una enfermera no es que tenga la capacidad, porque sí la tiene, de mostrarle la última información o como el último proceso de que cada uno contenga. Yo digo eso y también mi compañero lo entiende, para así determinar en qué grado se encuentra, o si se puede salir o se tiene que quedar el paciente al momento yo sé que eso va a equivaler un costo más elevado. Yo sé que tenemos que plantearle a la clínica que va a tener un proceso de incremento en el costo, porque va a ingresar una persona adicional, un médico adicional más que todo, que va a tener esa valoración final, pero es para la mejoría de esta clínica y obtenga una satisfacción el paciente. Y también estandarizar a los doctores que el proceso de atención de ese paciente que ingrese, ya sea en ambulancia, que estamos viendo un déficit, sea atendido en diferentes lugares de la clínica, porque si no se verá afectado el sistema, porque están reteniendo mucho a esa persona que quiere ingresar por ambulancia, no importa en qué triaje se encuentre, llega y obtiene un tiempo de espera que no es el requerido
para que este paciente ingrese. Y como conclusión tenemos las consecuencias de los expuestos. Hemos analizado que el objetivo general de este proyecto será totalmente aceptable una vez se inicie el método de cambio de la unidad de urgencia del hospital, ya que luego de haber evaluado con el programa ARENA, en cual que tuvo base de recopilación de datos de la evaluación y que encuestas se hicieron durante el periodo de estudio, podemos lograr una aceptación y una mejoría de la atención del usuario. Muchísimas gracias.